Compañeros, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy lunes 31 de marzo vamos a dar comienzo desde la Organización Libre del Pueblo, Doctrina Peronista, el curso de la Escuela Superior Peronista de primer nivel. Hoy vamos a ver la cuarta materia, que es la doctrina peronista o justicialismo. Como ustedes saben, les había comentado que se va a hacer cargo hoy el compañero Rodolfo Casemayor, al cual le voy a ceder el lugar para poder comenzar y que todos podamos atender con atención el tema de la clase de hoy. Cualquier tipo de duda o consulta lo resolvemos después de el taller de lectura, después de la lectura de las filminas. Así que bueno, si vamos ya con el tema de la lectura. Vamos a saludar ya. Está abierto el micrófono, todo. Bárbaro. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. Como siempre decimos con Claudio, las veces que nos juntamos, es un placer poder juntarnos y hablar de lo que verdaderamente nos interesa. Y hoy en particular tenemos, si bien no podemos desestimar toda la temática del taller, estamos ante el tratamiento de un tema que es la doctrina peronista o justicialismo, que es el corazón, el alma en realidad de todo este taller. Y vamos a comenzar a dar lectura a lo que nos dejó como legado el compañero Perón y la compañera Eva. Curso de Escuela Superior Peronista, la doctrina peronista o justicialismo, tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Hablando un poco de la situación actual del gobierno, no podemos decir que estamos muy lejos de esto porque sería darle una posibilidad de que están encaminados en esto, aunque esté lejos. No, al contrario, estamos totalmente opuestos, ya que no hay felicidad en el pueblo y tampoco hay grandeza de la patria. Bueno, la finalidad suprema esta de alcanzar la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria es mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esto armonizando los valores materiales con los valores espirituales, que si no hay esta conjunción de valores es prácticamente imposible pretender que esta doctrina se lleve a cabo como pretendemos, como pretendía el general. Y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, que también son cuestiones que no pueden estar por separado, porque eso de que nadie se salva solo, ya lo sabemos. Individualmente podemos tener alguna que otra posibilidad de crecer o algo, pero evidentemente cuando eso no está acorde con los derechos de la sociedad, tampoco se da. El ideal del general Perón, en su charla del 5 de julio de 1947, decía: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza futura de la patria. O sea, acá estamos otra vez con la felicidad del pueblo, ya en su tono de crecimiento, de lograrla y a través de eso asegurar la grandeza de la patria, que también muy lejos estamos de eso. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria, solo la providencia de Dios
prodigando sus bendiciones. Nosotros, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. El camino hacia el ideal del general Perón, esto es lo que Perón entendía como que era necesario que sigamos, ¿no? Un camino, un objetivo. Entonces, la doctrina es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. Nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística. Y acá en el tema de la mística peronista, verdaderamente es uno de los pasos más importantes, no solamente de crear una idea, sino que esa idea sea una verdadera mística, algo mucho más importante. Es decir, una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. Y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente un argentino puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento. Simplemente porque la doctrina, en la palabra nada más, no es la objetividad necesaria, sino que esa doctrina debe estar consolidada y tiene que ser la base de justamente la consolidación del movimiento que la lleva a cabo. Doctrinas nacionales. Acá Perón, en una columna que él criticaba, más que nada internacionalmente, usaba un seudónimo de Descartes en el diario Democracia, en Política y Estrategia, y esto decía en el 15 de mayo de 1952. Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Acá Perón era muy crítico por supuesto, del imperialismo. En ese momento la Argentina no tenía una relación muy sana, y también era una relación bastante agitada con Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento. Entonces, él criticaba a estos imperialismos porque no seguían más que nada a lo que era el designio del pueblo. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. La doctrina, la teoría y las formas de ejecución. La doctrina, como conjunto de principios fundamentales o esenciales. ¿Qué entendemos por doctrina? Como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, cultural, etc. En realidad, bueno, ese conjunto de principios fundamentales o esenciales de todo lo que es un país, ¿no? Un país, un gobierno, un desarrollo de todo este tipo de cuestiones que atraviesan absolutamente toda la vida de un
de un gobierno y de un país. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político. Y debe ser así porque es una filosofía de la vida. Esto dijo Perón el 17 de octubre de 1950. Mejor como lo expresa el ítem 10 de la doctrina política interna de la nación. La doctrina nacional es el conjunto de los principios fundamentales cuya unidad de concepción promueve la unidad de acción, base indispensable de la unidad nacional. Los principios. El concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. Los principios también son usados para referirse a fundamentos y o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia. Los principios y la experiencia. Los principios resultan de un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas, que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios. Esto lo decía Perón en Conducción Política. Por supuesto, basado en todo lo que sucedía, tanto en el plano nacional como internacional, en esos momentos, en esas épocas. La doctrina no solamente se enseña, la doctrina se inculca. Y ahí un poco me fui a ver qué significado tiene la palabra inculcar, porque si bien la conocemos, la usamos, todo, pero el verdadero significado de la palabra inculcar. A ver qué es lo que dice, qué es lo que dicen los diccionarios, qué es lo que habla de la palabra inculcar. Y la palabra inculcar dice apretar algo con fuerza contra otra cosa. Ese es uno de los primeros definiciones. Y después dice repetir con empeño muchas veces algo a alguien. Infundir con ahínco una idea, un sentimiento. Entonces, ahí entendemos bien lo necesario que es llevar la doctrina al máximo exponente, a llevarlo a lo máximo, para que la gente no solamente, las personas, el pueblo, no solamente entienda que es el algo, sino que ese algo se lo vamos a repetir, se lo vamos a repetir, se lo vamos a repetir, hasta que entienda que no hay otra definición de la doctrina que no sea la que estamos leyendo. No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y de las mujeres. A la doctrina no es suficiente conocerla, es necesario comprenderla y sentirla. Por eso esto se inculca. La teoría, que nace en sí de la doctrina, es suficiente aprenderla, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. Y las formas de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción para poner la teoría en ejecución. Siempre como de esto hablábamos de la unidad de concepción para ver de qué manera se manejaba la unidad de acción. Porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni las formas de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente. De la doctrina se pasa a la teoría, y de la teoría se pasa a las formas de ejecución. Bueno, acá entramos a lo que es la doctrina peronista o justicialismo y qué es lo que contiene esta doctrina peronista o justicialismo. En la introducción, el sumario de antecedentes históricos, y después tenemos la definición, las 20 verdades del peronismo,
la doctrina política interna de la nación, la doctrina política internacional de la nación, la doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad, que acá podemos hablar de las dos políticas, tanto interna como internacional, porque es en materia de defensa, para ante las acechanzas de lo que es los opositores a estas ideas, tanto internos, tanto dentro del país como lo que ya sabemos que de la parte del extranjero y de los manejos en cuanto a otros países con intereses sobre los nuestros, sobre el nuestro, tienen que ver con el tema de defensa y de seguridad. La doctrina económica de la nación, que también tiene que ver esto tanto interno como externo, porque no solamente estamos atravesados por los problemas económicos del país, sino también de las acechanzas de los países imperialistas que tratan de absorber a los países en vías de desarrollo o no dejarlos crecer o valerse de ellos para enriquecerse, como ya sabemos que lo hacen algunas potencias como Estados Unidos, Inglaterra, etc. La doctrina social de la nación y la doctrina de la nación en materia cultural. Definición de doctrina peronista o justicialismo. Esto fue establecido por los representantes del pueblo en el artículo 3 de la ley 14.184 del 29 de diciembre de 1952 sobre el segundo plan quinquenal de la nación, cuando nuestro país tenía planes a futuro. Esto era sobre el segundo plan. Ya había habido un plan inicial y este era sobre el segundo plan quinquenal. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema, como ya lo habíamos visto al inicio, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Mediante qué? Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, donde el pueblo se sienta socialmente estable, económicamente también, con una posibilidad de vivir, de mantener a sus familias, de crecer, de tener unas aspiraciones a tener mejores cosas. Y la soberanía política, bueno, ya sabemos cómo también nos invaden con este tipo de cuestiones. Y a lo que se prestan muchos de los que están en la dirigencia, lamentablemente, gobernantes que se prestan a otra cosa que no es pensada desde la soberanía política. Todo esto armonizando los valores materiales con los valores espirituales. Como ya dijimos, es imposible pensar en los valores materiales separados de los valores espirituales. Es lo que hay que hacer hincapié, no solamente en la cuestión de tener materialmente, sino espiritualmente, fe, esperanza, y bueno, y todos los valores sabidos y por haber de ética, moral, honestidad. Y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, que también dijimos, no pueden estar separados porque vivimos en una sociedad y por lo tanto no solo somos seres individuales, sino formamos un colectivo dentro de de lo que es el país. El problema argentino, decía Perón, en conducción política, hablaba sobre el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país. Todo esto lo podemos acercar a estos tiempos tranquilamente, donde vemos continuamente la aparición de
del caudillismo, del caciquismo, de aquellos que la saben todas, de aquellos que creen que la única palabra válida es la que manejan cada uno. La desunión, evidentemente, estamos lamentablemente en una problemática muy grande porque socialmente estamos desunidos, y el sectarismo que encontró en el país, como decía. Hombres o mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa. Y acá es donde volvemos a hablar de la importancia de la doctrina. Tiene que haber una causa común, entenderla, sentirla, comprenderla, que todos sigamos a través de esa causa buscando los mejores horizontes para que nuestro país sea grande como lo fue alguna vez. La gran creación de Perón conductor. La solución de Perón al problema argentino. La unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina nacional, a una causa, a un ideal que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo. Cuando nos ponemos a pensar en nuestros gobernantes, en una democracia, pensamos y decimos, bueno, son nuestros representantes, son los que nos van a defender, los que van a tratar de que nuestros derechos sean respetados. Y la verdad que estamos totalmente inversos a eso, no vemos en nuestros gobernantes este tipo de cosas, no estamos viendo que expresen nuestros anhelos y tampoco se hagan responsables de las necesidades del pueblo. La organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal, para realizar esa doctrina. Esto ya lo vimos también en alguna parte de los talleres anteriores, cuando Perón toma al país, a la Argentina, como una unidad, como una sola cosa, como una organización, y toda organización consta de dos elementos esenciales. La organización espiritual, ideas y valores que unen a los integrantes de la organización. La organización material, los medios a través de los cuales se logra unidad en la acción para realizar esos valores e ideas. La doctrina para él es la organización espiritual del país, el alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción, para que luego pueda haber unidad en la acción política. El alma de la patria es la doctrina nacional. Esto se encuentra en el tema 9 de Doctrina Política Interna de la Nación. En cuanto a la organización material, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. También tema 9 de la Doctrina Política Interna de la Nación. Además, toda organización debe tener una finalidad clara y definida, que es la objetividad en sí. La objetividad representa la finalidad de la organización, vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir, en síntesis. Esto decía Perón el 16 de septiembre de 1952. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esto es como algo que no tenemos que olvidarnos jamás. Tenemos que tener como un latiguillo, digamos, como de charla con todos los que podamos, para explicarle que esa es la finalidad suprema. Tal cual como decía Perón, la única forma de llegar a alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es a través de
esta finalidad clara y definida. Objetivos o caminos generales para lograr la finalidad. Volvemos también a repetirlo, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ninguna de estas tres cosas están en este momento en la agenda del gobierno. Políticas o líneas generales de acción a tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y acá estamos en lo que es el esquema general de la doctrina peronista o justicialismo. Tenemos como primer punto objetivos de la doctrina. Los objetivos de la doctrina son dos. Un objetivo inmediato, que es la unidad nacional. Inmediato porque es urgente. Si no hay unidad nacional, poco podríamos hacer con la doctrina si no tenemos un pueblo que piense de la misma forma, comprenda de la misma forma, accione de la misma forma. Y por último, que es básicamente el resultado de esta unidad nacional y la ejecución de las acciones necesarias para poder llegar a este objetivo último, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Como punto 2, dice Perón, el hombre, la mujer, es una dignidad. Este es un principio fundamental filosófico. Es principio y fin en sí mismo, valores individuales. Tiene una función social, valores sociales. Tiene valores espirituales, armonía de materia y espíritu. El punto 3, que es la justicia social, principio fundamental sociológico, que es elevar la cultura social o sociología de la cultura, dignificar el trabajo, sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Humanizar el capital, que es la sociología económica. Como punto 4, la independencia económica, que es el principio fundamental económico. Recuperar el patrimonio nacional en una primera etapa. Reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía, no como está, que es la economía al servicio del capital. Justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Acá, bueno, también tenemos que, esto es muy importante para lo que tenemos que trabajar, porque sin patrimonio nacional, evidentemente, no podemos seguir con las siguientes etapas, que es reactivar la economía, y menos vamos a poder hacer una distribución de la riqueza en función social cuando no se tiene esos puntos anteriores del capital y el patrimonio. Cosa que este gobierno y otros gobiernos anteriores también han tenido como principios fundamentales otras cuestiones que lejos están de pensar en una economía, en un patrimonio nacional y en una distribución de la riqueza para el bienestar del pueblo. La soberanía política, principio fundamental político. Respetar la soberanía de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Respetar la soberanía del pueblo, que es la democracia. Y respetar la soberanía de la nación, la libre determinación de los pueblos. Dentro de los objetivos de la doctrina, como habíamos dicho, el objetivo inmediato, que es la unión nacional, la unidad nacional, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional. Para esto era menester romper toda la barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes,
Está muy claro que hoy tenemos esta barrera de separación, es demasiado evidente. Ya los gobernantes, es muy difícil que se acerquen al pueblo porque ya el pueblo ha dejado de creer tanto en ellos. Y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo. Acá tenemos también las clases sociales que muchas veces hemos escuchado, más que nada las clases que tienen, no voy a decir clases altas ni nada por el estilo, porque medir en clase alta o clase baja es bastante redundante. Pero sí hemos escuchado tantas veces hablar a gente que está por ahí en una situación económica un poco mejor que otros, criticar o hablar sobre la gente que menos recursos tiene como que no son gente, parecería que no son gente del mismo pueblo. Y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Dice, pero por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social. Estos fueron los mensajes de Perón, 1 de mayo de 1950. Por otro lado, bueno, el objetivo último, finalidad suprema, que es la felicidad del pueblo. Perón decía, nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre. Y en consecuencia, nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad. Y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Esto decía Perón ante estudiantes brasileros el 19 de julio de 1950. Y acá fue explicando un poco cómo se fue realizando toda esta obra. Y si lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres, como personas humanas. Esto decía Perón en marzo de 1952. Esta comunidad que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente. Dará al hombre y a la mujer futuros la bienvenida desde su alta torre, con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Dentro de este objetivo último, finalidad suprema, la grandeza de la nación, que la manguera chorree para adentro. Hemos escuchado hablar sobre el derrame, totalmente contrario a esto. El derrame es que el pueblo puede agarrar algo de lo que cae de arriba, cuando en realidad la manguera tiene que chorrear para adentro. La grandeza de la nación, supremo objetivo peronista. Pero si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y acá por una cuestión también de conocimiento, creo que es acicate. Y acicate también lo busqué porque no tenía mucho la palabra, y bueno, el acicate significa incentivo, estímulo. Entonces, cambiando un poco las definiciones, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el incentivo, el estímulo de la ilusión. Y para Perón, la gran ilusión, y lo decía reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno. A ello va encaminada
la reforma constitucional, esa reforma que verdaderamente fue histórica, y ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos. Y acá cabe también comentar, en ese momento Perón hablaba sobre la nacionalización de los servicios públicos. El estado en que hoy nos encontramos con los servicios públicos es verdaderamente desastroso. Ni hablar con el impulso industrial, que no hay ningún tipo de interés en que la industria se vea impulsada, ni crezca, ni su fomento. Con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuántas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Perón lo decía el 1 de mayo de 1949. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina. Cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país. Evidentemente estamos también acá con una falta total de interés en construir viviendas que tienen que ver con la obra pública, con un montón de cosas que no son ideas de estos gobiernos miserables, ¿no? Verdaderamente. Cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir. Acá también, primero que no hay ninguna posibilidad de elegir un trabajo hoy en día. Ya suficiente con que pueda llegar a conseguir algún trabajo que le dé la posibilidad de sobrevivir un poco. Muchas veces esos trabajos son con una cantidad de horas que está fuera de la ley. Ni hablar del pago, que muchas veces también son realizados en negro, que no le da la posibilidad a las personas de tener una obra social, un sistema de salud, y menos relacionado a estar aportando para el día de mañana para poder jubilarse, cosa que también está siendo atacado ahora, todo esto de las reformas dentro de la ley de contrato de trabajo, respecto a todo este tipo de cuestiones, que si bien la ley de contrato de trabajo establecía obligaciones penadas que si no eran cumplidas, ahora ya no están así. Dice, cuando advierte que de los miles de unidades incorporadas al transporte automotor, no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al exterior. Cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas y caminos y edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar sino las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Y como en 5 años se construyen más que en medio siglo, o en un siglo, o en toda la historia nacional, según los casos. Bueno, acá también estamos hablando de lo que es la obra pública, todo lo que supuestamente entendemos como que vuelve al pueblo, todo esto en parte del pago de los impuestos y de todo lo que la gente aporta para que sea devuelto en este tipo de obras. Y a la vez también, bueno, creando con esto, con estas obras públicas, creando trabajo, ¿no? Dándole la posibilidad a gente de tener un ingreso a través de esas obras públicas.
cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industrias que crece prodigiosamente como al conjuro de un toque milagroso. Acá lo que estamos viendo es El Conjuro, la película de terror, no este conjuro de un toque milagroso. No podemos pensar en que la industria vaya a crecer cuando es atacada continuamente y están desarticulando todo lo poco que queda. Cuando comprueba que sobre innumerables productos de antigua procedencia extranjera aparece ahora el nombre de la patria. Esto es lisa y llanamente lo que es la producción nacional. Cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana. Y acá estamos hablando también sobre la idea de importación que estos gobiernos, como el actual, le ponen énfasis y no a la producción nacional, al crecimiento de todo lo que esta bendita tierra nos da la posibilidad de tener y trabajar. Entonces empieza a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque era una grandeza humillada y sometida, que no era por lo tanto grandeza. Y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad, que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina. Esto decía Perón el 1 de mayo de 1951. El principio fundamental filosófico: el hombre, la mujer es una dignidad. El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Este es el principio fundamental filosófico. Es principio y fin en sí mismo, como ya lo estuvimos detallando anteriormente, valores individuales, tiene una función social, valores sociales, y tiene valores espirituales, armonía de materia y espíritu. El principio fundamental sociológico, la sociología peronista: justicia social, principio fundamental sociológico. Elevar la cultura social, sociología de la cultura. Dignificar el trabajo, sociología del trabajador, de la familia, del pueblo, del Estado. Humanizar el capital, sociología económica. La independencia económica, principio fundamental económico. Acá volvemos a hablar de recuperar el patrimonio nacional. Como primera etapa, reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía, y la justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Esto de la justa distribución de la riqueza es un tema que nos atraviesa desde el origen de la Argentina como país, donde siempre estuvo por encima la distribución de la riqueza mayoritaria en unos pocos, y lo que resta, lo que queda, lo mínimo para el pueblo. Hemos llegado durante estos tiempos del general Perón y de Evita a tener una distribución de la riqueza prácticamente equiparada, donde para dar un porcentaje podríamos estar en un 55-45, hay algunos que hablan de un 50 y 50, para distribuir la distribución de la riqueza en manos de los que poseían las tierras, el capital, las máquinas, ¿sí? Y los que ponían la fuerza de trabajo. Soberanía política, principio fundamental político. Respetar la soberanía de los ciudadanos, ni más ni menos que los derechos de los ciudadanos. Respetar la soberanía del pueblo,
una democracia verdadera, no solamente hablar de democracia a los momentos de emitir un voto, sino todo lo que la democracia en sí significa, que es el poder del pueblo. Respetar la soberanía de la nación, libre determinación de los pueblos. La armonía en todo, la armonía como actitud permanente, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esta es la tercera posición filosófica: ni idealismo ni materialismo, realismo. Armonía entre los opuestos, fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. La tercera posición antropológica: ni solo materia ni solo espíritu, sino la armonía entre ambas, armonía entre materia y espíritu. La tercera posición sociológica: ni individuo solo, ni sociedad sola, armonía entre personalidad y sociabilidad. Tercera posición económica: ni economía libre, como estos cráneos mienten, ¿no? Porque ni siquiera eso son. Ni economía libre, ni economía dirigida, economía social. Y hoy hablábamos con Claudio, le comentaba lo que hace muchos años, a principios de iniciar, a los principios de mi trabajo dentro de una mutual, lo que me decía una persona que sabía bastante de esto, de lo que es la economía social, ¿no? De qué expresaba la economía social y de cómo estaba conformada, lo que a él le parecía. Y hablaba sobre la economía social, sobre el mutualismo, el cooperativismo y el sindicalismo, que para él consideraba que eran las tres patas de la economía social. Y si bien hay algunas diferencias en cuanto a mutualismo, cooperativismo y sindicalismo, en grandes rasgos son muy parecidos, muy parecidos. Trabajan con un fin en común, en la búsqueda de objetivos que sirvan para esa masa societaria, afiliados, en el caso de los sindicatos, trabajar en conjunto, como es el cooperativismo y las mutuales. Y hablaba también de un porcentaje de lo que la cantidad de gente que estaba dentro de esas tres patas de la economía social. Y verdaderamente era entre trabajadores, cooperativistas, sindicalistas, familias y todo eso, era una cantidad enorme dentro del pueblo en sí, dentro del pueblo argentino. La tercera posición sindical: ni prescindencia fría, ni intervención opresora. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. Tercera posición política nacional: ni Estado liberal, ni Estado totalitario, sino la comunidad organizada. Tercera posición política internacional: abandono de ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Y acá fíjese tan importante que era el pensar del general, que no solo hablaba sobre las necesidades que podían estar en ese momento pasando nuestro pueblo, sino que hablaba también de los pueblos del mundo. Las 20 verdades peronistas. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique,
para que viva feliz, según ellas, y también para que muera feliz en su defensa, si fuera necesario. Esto decía Perón el 17 de octubre de 1950. Es difícil pensar que alguna persona, esté en desacuerdo con estas 20 verdades. Por eso es que muchas charlas que hemos tenido con Claudio, con la agrupación, con la básica, hablábamos de todo esto y decíamos, ¿qué más que llevar un mensaje de amor y justicia por todas partes? Que seamos honrados y leales en la práctica, vivir feliz mediante ellas y llegado el momento, irnos felices por haberla defendido como valores, como pensamientos puros, ¿no? Verdades destinadas a orientar la ética peronista. Son principios normativos destinados a regir en la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. Pues están distribuidas las verdades en distintos puntos, no están ordenadas numéricamente por sentido en particular. La verdad número 2, el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. La verdad número 3, el peronismo trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre. De eso tenemos para hacer dulce, como dicen, ¿eh? Sí. Verdad número 4, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Verdad número 6, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. En algún momento Perón, pero como que intentó más que nada cambiarlo y hablar sobre, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Pero quedémonos con la verdad número 6. Sí. Porque si los argentinos verdaderamente estuviéramos todos en esa unidad nacional en que pensamos a la doctrina como la única verdad, entonces sí, estaríamos borrando. Pero momentáneamente vamos con un peronista no puede haber, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Verdad número 7, ningún peronista debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Creo que hay una lista también bastante importante de algunos que se dicen peronistas y están dentro de ese oligarquía. Verdad número 8. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Bueno, nunca tenemos que olvidarnos de esto, ¿no? Más bien. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. La verdad número 9. La política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Verdad número 10. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. En la verdad número 11, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Muchas veces hablamos y muchas veces decimos, tenemos que estar en la lucha. Y sí, por supuesto, no dejamos de estar en la lucha porque somos peronistas, pero más tenemos que pensar en la unidad nacional. Desea héroes, pero no mártires. Verdad número 13, un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política
económica y social, que es el justicialismo. Los principios verdades referidas a la doctrina peronista son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. La verdad número 5. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Verdad número 12. En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. ¿Cuánta falta nos hace entender que en esta Argentina, donde continuamente vemos la desnutrición, los no muy lejanos a donde estamos? Antes se pensaba que, bueno, los pueblos del interior, esos pueblitos alejados, no solamente que los pueblos del interior, esos pueblitos alejados están peor que nunca, sino que la pobreza, la desnutrición, el hambre, los niños que se mueren por la falta de salud, de atención, de los cuidados esenciales, ¿no?, para el crecimiento de esos chicos, la verdad que da mucha tristeza. Lo grosero y lo impúdico de un presidente de la nación elegido por el voto popular que te hable de niños envaselinados. La falta de respeto hacia esos padres, hacia esos niños, hacia esos abuelos, y que es el representante de la nación argentina, que te representa en el mundo. Y hablar de eso, sinceramente, sentís asco nada más. Tal cual, no queda otro comentario, adjetividad como para nombrarlo. Bueno, la verdad número 1, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Bueno, acá estamos tan complicados con la gente que es la que tiene que defender ese interés, el nuestro, el del pueblo. Por eso decíamos que no es tan solo la verdadera democracia cuando estas cosas verdaderamente no suceden, simplemente estamos en una democracia que se utiliza más para las elecciones y después se olvidan de que el pueblo necesita montones de cosas que están totalmente que son tan necesarias, ¿no? El pueblo necesita de acciones de gobierno y no de acciones que son de otros intereses que no tienen nada que ver con los del pueblo. La verdad número 14, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. La verdad número 15, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. La verdad 16, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. La 17, como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. La verdad número 18, acá es lo que aspiraba, ¿no? Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La verdad número 19, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y la verdad número 20, en esta tierra lo mejor
que tenemos es el pueblo. Y no como los gobernantes actuales que lo mejor que tienen para el pueblo es la represión. Bueno, hemos llegado a la finalización de la lectura del taller de hoy, de la doctrina peronista justicialismo. Nada más resta seguir hablando sobre la necesidad de retransmitir, de, como decía, inculcar, apretar algo con fuerza contra algo, y de seguir repitiendo y repitiendo las veces que sean necesarias, transformarnos en lo que decían, lo que necesitamos ser cada día más, ser un pueblo que entienda y comprenda esta doctrina, que es la única vía que nos va a llevar a poder pensar, a poder tener una Argentina como la que soñaba Perón en esos tiempos, cuando comenzaba esas acciones que transformaron a la Argentina que existía en esa época, en esa etapa de la historia, y que, salvando algunas diferencias, estamos prácticamente sufriendo esas mismas cuestiones en estos momentos actuales. No podemos, yo decía la otra vez que no podemos esto simplemente dejarlo como entendimiento de que estas cosas no sucedieron a través de los años simplemente por el hecho de haber abandonado la doctrina. Sí, se han dejado de lado muchas cosas. Se ha dejado, por ejemplo, de inculcar a los jóvenes, a llevarlos a transitar un camino diferente, con el entendimiento de, de la humildad, de la honestidad, de inculcar todos estos valores, que crezcan con todos estos valores. Se ha transformado tanto la sociedad. Los padres han tenido, a grandes rasgos, han tenido las dificultades propias de llevar el sustento a los hogares y poder educar de la mejor manera a sus hijos. Nos ha atravesado, pero montones de cosas, nos ha atravesado la droga, la delincuencia, y estos son todos temas que surgen de toda esta falta de políticas sociales y falta de aplicación de estas doctrinas. Pero tampoco tenemos que dejar de lado de que el gran problema, o por lo menos los grandes problemas, surgen de estos pensamientos nefastos, estos intereses nacionales opuestos y transnacionales de gente que no le interesa para nada el crecimiento del pueblo ni el respeto a los derechos de cada uno. Así que bueno, simplemente eso. Saludarlos a todas las compañeras y compañeros que están presentes en este momento, en este taller. Ojalá podamos seguir incrementando la participación de cada uno, de cada una de ustedes. Sabemos que hay gente de todo el país, de distintas provincias, de distintos pueblos, con distintas problemáticas, pero básicamente, en líneas generales, estamos atravesados por las mismas problemáticas, tanto sociales como culturales, como políticas. Y bueno, en la medida que podamos ir recuperando todo esto a través de la comprensión y el entendimiento de lo que es la doctrina, yo creo que
por lo menos estamos haciendo un aporte importante a la causa y en camino hacia esa nueva Argentina que tanto anhelamos. Así que bueno, muchas gracias, espero que se haya escuchado bien y que haya sido lo más prolijo posible en la comunicación, en el desarrollo de este taller. Y los voy a dejar nuevamente con Claudio. Así que un saludo. Pero quédate. Bueno, un saludo peronista para cada uno de ustedes y bueno, que estén bien. Bueno, compañeros, hoy es el cuarto encuentro. Bueno, estuvo a cargo del compañero Rodolfo Casemayor. Me alegro muchísimo de que al menos los que están hoy presentes, les agradezco la presencia. Estimo que entre las 22 y las 22:30 vamos a subir la grabación al canal de YouTube para que todos puedan volver a ver, a fijar conceptos. Si quedó algún tipo de duda, como lo hacen siempre, en la semana lo consultan, lo pueden consultar con los administradores del grupo. Ahí está Rodolfo, ahí estoy yo, está Rosa, están, bueno, miembros de la OLP. Quería también contarles que, bueno, esta semana recibimos los libros. Los compró Rosita. Acá están los libros de la Escuela Superior Peronista, de Ediciones del Fabro. Les voy a mostrar el primero, para que lo puedan ver, que este es el primer nivel. Y salió apuntes 1 y apuntes 2 de lo que es nivel medio para lo que es para armar lo que es en una organización política los cuadros de base, los cuadros medios y los cuadros superiores. Es lo que está haciendo, nosotros creemos que está haciendo falta en demasía para la creación del movimiento, para recrear el movimiento nacional justicialista. Estamos a falta de muchos compañeros y compañeras que sostengan ese andamiaje, esa estructura que supo ser con Perón, con Evita y con muchos compañeros que ya partieron hacia la eternidad, y es necesaria la renovación y el trasvasamiento. Y entendemos que el trasvasamiento es a través de la doctrina, a través de la palabra, de ir formando compañeros que se inician, jóvenes y no tan jóvenes. Siempre viene bien volver a recrear o a reafirmar conceptos y volver a releer a Perón. Nunca está de más, nunca está de más. Yo les digo la verdad, voy a tener, si Dios me da vida, 80 años, voy a volver a leer a Perón porque cada día me esclarece más y cada día descubro más cosas que todavía no he descubierto del general y de Eva, por supuesto, desde luego. Así que, chicos, chicas, les agradezco la participación a todos y a todas, sinceramente. Guillermina, sabés que con tu proyecto, el que me comentaste, se lo acabo de comentar a Rodolfo, estamos para darte una mano para tu organización, así que sabés que contás con nosotros 100% en lo que quieras consultar, estamos a disposición. Y así, por supuesto, a disposición de todos los compañeros en sus unidades básicas, agrupamientos políticos, movimientos políticos, estamos a la entera disposición para lo que necesiten. Y desde luego también les digo que al término de este trimestre, va a pasar como pasó en el curso de verano, muchos compañeros se quedaron en nuestra OLP porque entendieron que el camino es la recreación del movimiento nacional y empezamos a tirar y a empujar del carro juntos. Y bueno, y sé que ya hay muchos compañeros con muchas ganas que han manifestado de que quieren empujar del carro. Y bienvenido sea, y los estamos esperando a todos con los brazos abiertos para que cada vez seamos más, porque la tarea es multiplicar. No necesitamos en este momento ni dividir ni restar, sino multiplicar.
es la tarea, compañeros y compañeras. Entonces, el día que entendamos esto claro, el movimiento va a aflorar solo, porque saben que no va a haber una persona al frente del movimiento, sino va a estar toda la organización política sosteniendo un movimiento nacional para una nueva Argentina. Así que gracias de verdad a todos. No sé si hay algún compañero o compañera que se quiere expresar, levanta la mano y lo escuchamos. Si no, nos despedimos hasta el próximo lunes. Yo mañana estoy enviando el material como todos los martes con la antelación pertinente para que todos puedan tener el material de lectura. Y siempre les digo, tener el material de lectura para poder leer o en el teléfono o en la computadora o imprimirlo. Y si te es más cómodo y querés obtener el libro, me lo haces saber y te digo cómo lo podés conseguir. Te comunicás con las ediciones de Fabro y lo conseguís al libro, no hay ningún problema. Ahí nosotros ya no tenemos nada que ver, pero lo importante es que ustedes puedan disponer del material desde cualquier punto de vista para poder instruirse. Y la formación política, grábenselo, nosotros simplemente somos humildemente unos compañeros orientadores. Depende de ustedes, de que ustedes lean el material, de que lo disfruten, lo comprendan y si hay razonamiento, mucho mejor. Y si hay dudas, la hagan saber para que podamos ayudar a que ustedes se puedan ubicar y orientar dentro de lo que no puedan comprender. Sí, ahí, Guillermina, desmuteate porque estás muteada y te escuchamos. ¿Está bien? Ahí te escuchamos. Dale, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Bueno, le estuve comentando. Contale de dónde sos a los compañeros, contale de dónde sos. Soy de Puerto Esperanza, de Misiones. Puerto Esperanza queda dentro del departamento de Puerto Iguazú. Y bueno, en estos días estuve en contacto con algunas compañeras y bueno, se nos ocurrió, digamos, por formar dentro de lo que sería la provincia las 100 mujeres peronistas, justicialistas y bueno, y así en cada localidad. En cada localidad también formar 100 mujeres peronistas. Y bueno, y como le decía al compañero, esto me está ayudando muchísimo también para comentarle a ellos, o sea, a las compañeras, sobre esto, sobre todo, digamos, sobre qué se trata, todo, o cómo vamos a enfrentar esto. También controlando la ansiedad, que es muy importante ahora en estos momentos, porque si bien a veces uno se pone un poco medio bajoneado porque a veces quiere hacer las cosas muy a la ligera, con todo esto que está, uno dice, pero ¿por qué ya no lo corren a este? ¿O por qué? Y como que nos vemos, digamos, un poco a veces angustiados por no poder hacer más, pero tampoco nosotros vamos a actuar agresivamente. La idea es respetar la democracia y bueno, y poder, digamos, controlar nuestra ansiedad, trabajar de a poco, despacio y formarnos en grupo y poder entre compañeras tener la comunicación. Si bien no dejamos fuera a los hombres, pero queremos primero fortalecernos, nosotras mujeres, empoderarnos un poquito para poder ir al frente, para poder luchar también, porque yo creo que las mujeres cuando nos proponemos, nos ponemos muy, muy responsables, muy comprometidas y nos unimos y somos mucho más fuertes. También como que no entra, digamos, tanto, porque acá es una zona un poco medio machista, entonces a veces como que no nos quieren dar lugar los varones. Pero bueno, nuestra idea entonces es no molestarlos, digamos,
si bien tener también contacto con los compañeros y también poder hablar políticamente con ellos, crear cosas con ellos, proyectos o emprendimientos o lo que sea para poder sobrellevar la situación, pero nuestra idea es mujeres. Poder enriquecernos con estas charlas de los cursos, con esto que estoy aprendiendo, poder llevar hacia ellas también, ayudarlas también a comprender un poquito, porque hay mujeres, tanto jóvenes como mujeres ya grandes, que sabemos, hay mujeres que saben mucho, que nos pueden hasta enseñar cosas, que podemos aprender de ellas y es muy importante, pero así también necesitamos, digamos, darle herramienta también a las mujeres más jóvenes. Herramienta, digo, a esto, a lo que estamos aprendiendo, para poder desenvolvernos un poco mejor y saber de qué se trata, saber qué defendemos, saber en dónde estamos paradas. Entonces, de esa manera, digamos, nos estamos juntando de a poquito, no somos guau muchos, pero estamos sumando. Hoy ya sumé 16 compañeras dentro de la provincia, de varias localidades, digamos, no solamente de aquí. Y sí, y bueno, y la idea es seguir sumando más compañeras, y sabemos que estas 16 multiplicado por 2, únicamente con que agreguen una ya redobla, y entonces esa es la idea. Yo sé que lo vamos a lograr, de juntar 100 y quizás mucho más. Nuestro objetivo 100, pero si viene más, bienvenido sea, y vamos a fortalecernos mucho más. Y nuestra idea también es, en cada localidad, cada una de nosotras, yo de Puerto Esperanza, la otra compañera del Dorado, la otra compañera Andresito, que cada una también tengamos 100 en nuestra localidad. Que también nos propongamos eso también para poder armar algo lindo, y que cuando nos juntamos, que seamos ese movimiento el cual represente el peronismo y que represente también a lo que hacía Eva Perón. Bueno, excelente. Te felicito sinceramente, Guillermina. Veo las caras de las compañeras, las caras de felicidad de las compañeras, con ganas seguramente de ayudarte, de orientarte, de apuntalarte. Así que, bueno, es lo que necesitamos. Multiplicar es la tarea. Así que, ya sabés, contás con nosotros. Y como te lo dije hoy en privado, lo voy a hacer público. Vamos a trabajar fuerte sobre el tema de la cultura del machismo, porque justamente hay que trabajar mucho entre el peronismo habla mucho de armonía. Entonces lo que vamos a tratar de trabajar un programa de armonizar tanto a la política femenina como a la masculina, porque tienen que trabajar en conjunto, porque Perón nos enseñó que la célula fundamental de un país es la familia. Y una familia se conforma a través de eso. Y bueno, entonces vamos a trabajar fuerte, y te prometo que vamos a trabajar con los compañeros y con las compañeras para poder armonizar una tarea y para que vuelva el peronismo a Misiones, si Dios quiere. Una provincia peronista tiene que volver a tener representantes peronistas, y lo vamos a lograr a través de la formación. Formar compañeros y compañeras para que puedan ponerse al frente y trabajar en conjunto dentro de lo que es la provincia. Ahí, Misiones. Guillermina, igual, quédate tranquila, no te dejes llevar por la ansiedad. Estas cuestiones son de transformación, necesitamos andar con pie tranquilo, con ideas claras, no dejarnos llevar por esas cosas que parecen negativas. Vas bien, vas con buen paso, y lo único es eso, nada más, confiar en todos esos valores que uno puede transmitir y puede llegar a las compañeras, a los compañeros, porque es mucha más la gente de buenos sentimientos, de honestidad, somos muchos más, los honestos. No nos comamos el verso de que somos todos delincuentes, ni que somos, no. Hay mucha más gente honesta, sino lo que pasa es que parece más difícil que se junte la gente honesta
a que se junte la gente Los tránsfugas, como decía Perón. tránsfuga. Los tránsfugas. Parecería mucho más difícil. Parece que los delincuentes son más rápidos para actuar, son más rápidos para juntarse, y no es así, no es así. Entonces, no te dejes llevar por la ansiedad, con la claridad de pensamiento vas a hacer todo mucho más fácil. Misiones es cuna peronista. Si bien hay un frente el cual se estuvo beneficiando a través del acompañamiento peronista, muchos años, ya van como casi 20 años, sí, más o menos. Y entonces creo que es momento o sea, el partido está intervenido en estos momentos y estamos tratando de organizarnos nuevamente. Y bueno, la idea es eso, es fortalecernos nosotras mujeres, y yo sé que vamos a tener, una vez que los hombres vean que nosotros le ponemos garras y que ponemos nuestra presencia ahí también, yo creo que ellos nos van a acompañar, va a ser naturalmente, porque van a sentir que nosotras estamos, digamos, unidas, porque siempre hay esa rivalidad un poquito a veces entre mujeres, pero nosotros nos podemos llegar a unir y a confiar unas en otras, y por esto, por una causa social o por un movimiento social, digamos, y ellos seguramente que nos van a acompañar naturalmente, le va a salir del corazón. Una vez que nos vean, van a decir, debemos acompañarlas, porque están haciendo que por ahí a veces, eso es lo que cuesta a veces, unirse, pero una vez que nos unimos y nos fortalecemos y tenemos esa confianza unas a las otras, yo creo que el acompañamiento de parte de los hombres va a venir naturalmente, de corazón nos van a acompañar, y bueno, eso es lo que queremos, lo que sueño, y yo creo que sí se puede. La unión verdadera va a venir a través de la doctrina. Quédate tranquila. La doctrina es la que rige, la doctrina es la que conduce. Bienvenido, Guillermina. Ahí le vamos a dar la palabra a la compañera de Entre Ríos. Hola, Gladys, ¿cómo estás? No sé si me están hablando a mí. Sí, Gladys, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Yo soy de San Juan. De San Juan. Ah, San Juan, sí, tenés razón, perdón la confusión, perdón. Dale, Gladys, te escuchamos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes. La verdad que excelente, felicito al expositor. Ha sido una exposición excelente, muy clara, para que entendamos todos. Y estaba escuchando de lo que decía también la compañera, y unía todo lo que había dicho Claudio, el expositor. Y la verdad que si nosotros nos guiamos permanentemente con la doctrina, es lo que va a ser la bendita unidad que tenemos que tener como peronistas a nivel nacional. Nosotros acá en San Juan, hacía más de 20 años que no habíamos perdido una elección, y la perdimos justamente por eso, porque se armó un hilo conductor, donde ese hilo conductor, pseudos peronistas, como estábamos hablando recién, y realmente de doctrina, perdieron la doctrina, no la conocieron directamente la doctrina, porque si se hubieran guiado por la doctrina, estaríamos todos todavía gobernando una provincia. Y la verdad que ha sido muy penoso perder la gobernación cuando se ha ganado. Nosotros tenemos 19 departamentos y se han ganado 15. Entonces, es muy triste, porque se armó entre el peronismo, ¿no? Esta cuestión de unirse para no dejar ganar al otro, y cuando vieron que podía ser Gioja el ganador acá en la provincia, se entregó la provincia. Y es algo muy triste, muy doloroso para todos. Incluso hoy, cuando ha pasado ya 2 años, hasta los del otro sector, ¿no? Porque así se denominaban ellos, los que pensaban diferente, hoy están arrepentidos. Y hoy se está trabajando fuertemente
en la unidad. ¿Saben lo importante de esto? De que para llegar a la unidad nosotros estamos haciendo muchas reuniones, tanto con hombres y mujeres, y hablando de la doctrina. Así que este taller, esta capacitación a mí me viene muy, pero muy bien, porque coincido de que pueden pasar un montón y miles de años, como decías, Claudio, y vamos a seguir leyendo a Perón y a Evita, y son personas que fueron tan inteligentes, tan políticos, que parece que nos estuvieran hablando hoy, el presente. La verdad que quería comunicarme con ustedes y decirle a los compañeros y a los que han tenido la iniciativa que les agradezco de corazón de que me hayan aceptado, con mis pocos tiempos que tengo por ahí para conectarme, pero la verdad que este taller me atrapó y fue tan sencillo y tan explícito, que esto es lo que nosotros tenemos que bajar al territorio, con palabras sencillas, simples, y que el peronismo es una forma de vida, no es cualquier cosa, no es un partido nada más, sino que es una forma de vida humanitaria. Coincido totalmente. Así que bueno, agradecerles y acá seguir luchando porque el tema de la unidad a nivel nacional, pero acá en San Juan es muy fuerte y bueno, es una lucha continua, pero bueno, se va a lograr a través de la doctrina, ¿no? Adoctrinando más a los compañeros, a los nuevos y a los que están de hace rato, porque hay veces que se desconoce realmente la doctrina peronista, que es lo que nos va a hacer realmente mantener los votos que hemos obtenido durante muchos años, porque nosotros consideramos que a través de la doctrina nosotros queremos un pueblo feliz y hoy somos un pueblo desdichado. Clara que la tiene. Gladys, sinceramente el agradecido o los agradecidos somos nosotros, porque a veces te digo la verdad, en la unidad básica nos juntamos y tomamos mate y estamos a veces bajoneados, ¿viste? Pero entendemos que hay un montón de compañeros a nivel país y a nivel nacional que tenemos unidad de concepción. Y yo la verdad que te agradezco mucho y desde ya un fuerte abrazo a todos los compañeros en San Juan, de tu unidad básica y de todos los agrupamientos políticos. Bienvenido sea el tema de la doctrina. Y yo te puedo asegurar, Gladys, que a la finalización de este curso, todavía faltan 8 encuentros, vamos a estar más unidos que nunca, más unidos que nunca. A medida que avanzamos clase a clase, encuentro a encuentro, les puedo asegurar que esto termina como una familia, una agrupación familiar como una familia. Sinceramente, ¿qué es lo que necesitamos? El anhelo de Perón era la unidad nacional, la unidad nacional. Basta de que los dirigentes tengan un pedacito de peronismo cada uno, y todos están disputando y todos están discutiendo cuando necesitamos que el pueblo esté abajo, las bases, sosteniendo todo este andamiaje y pueda de alguna manera gobernar el pueblo a través de un representante en la Casa Rosada que esté adoctrinado, que tenga presente la doctrina y la ponga en marcha, y ponga en marcha el país y ponga en marcha la nueva Argentina. No pierdo la esperanza, porque cada compañera y a cada compañero que escucho de un rincón de la patria hablar como ustedes hablan, esto a mí me levanta el ánimo y digo, mañana hay que seguir, hay que seguir. Gracias, sinceramente gracias. Totalmente. ¿Algún compañero más quiere? Gracias, Gladys. ¿Algún compañero más quiere tomar la palabra? Si no, nos despedimos hasta el próximo lunes, como gusten. Bueno, cerramos ahí entonces, ¿sí? Bien. Bueno, les mando un fuerte abrazo peronista para todos y para todas. Y desde ya, muchísimas gracias por estar hoy presente. Mañana por la mañana les va a llegar el material de la materia que viene, que es Sociología Peronista.
Abrazo, hasta pronto. Nos vemos, chicos. Saludos, compañeras, compañeros. Chao. Saludos. Adiós. Chao, chao, chao. Que estén bien. La chica quedó levantando la mano. Vamos a parar la grabación y ya ahí estamos. A ver. Acá, detener grabación. Detener la grabación. Ahí está. Detener grabación. Listo.